Muy buenos días, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Richard Lord. Hoy tenemos como invitada especial a Lucía Encinas. ¿Qué tal estás, Lucía? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, ella y yo nos conocimos en bachillerato. Hoy estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas Y y Sociales de sociales. Castilla-La Mancha, en la Pedro Mártir. ¿Se llama la universidad San o el Pedro patio? Mártir, Sí. sí, el convento este. Y tenemos el placer de entrevistarla. Yo sé que ella tiene una vida muy interesante y pues precisamente quiero hablar de ello. Cuéntanos, Lucía, después de bachillerato, ¿qué estudiaste? Pues la verdad que yo empecé bachillerato con la idea de hacer criminología y psicología. O sea, Criminología y psicología, sí. criminología y psicología. Y me di cuenta de que cogiendo en segundo de bachillerato psicología, dije que yo no podía estar 5 años estudiando eso, que no era lo mío. Y ahí es cuando entré en segundo trimestre, segundo bachillerato, un poco en decir, ¿qué hago ahora? Porque no tengo mucho tiempo para Sí. elegir. Y dio la casualidad de que buscando carreras, pues esta era, en mi año fue la segunda promoción, o sea, era relativamente nueva la carrera y tenían un apartado como de qué tiene que tener un estudiante de estudios internacionales para estudiar la carrera. Lo empecé a leer y mi madre me dijo, para. Me dijo, para, dice, esta eres tú. Estudios Estudios internacionales, esa va a ser tu, internacionales. tu Entonces vocación a yo, partir yo de ahora. entré, la verdad, que un poco con muy poca idea del mundo, no sabía lo que era izquierda y derecha en política. Mm. O sea, no tenía ni idea de Estaba nada. blanca, blanca, sí. Blanca, blanca, pero blanca. Y me acuerdo que entré y la verdad que ha sido una carrera que yo la he disfrutado mucho. Se ha notado mucho que era segunda promoción y que hay algunas cosillas que hay que mejorar, pero la Sí. verdad que yo lo he disfrutado un montón. O sea que elegiste estudios internacionales porque te llamó mucho la atención, te lo recomendó tu madre. Fue como un cúmulo de todo, porque claro, yo estaba abriéndome un abanico de posibilidades. Claro, yo hice bachillerato de ciencias y acabé en una carrera de letras. O sea, tú fíjate, yo abrí todo y dije, a ver qué Sí. hay. Vi turismo, vi no sé qué, vi traducción, porque los idiomas me gustan mucho y tal, y periodismo y tal, pero al final fue estudios. O sea, Yo te veo mucho de... Si no hubiera sido que escogieras estudios internacionales, te vería en periodismo. todo el mundo me lo dice. Sí. Todo el mundo me lo dice porque me encanta escribir y todo eso está claro. Sí, todo el mundo lo dice. Cuéntanos, ¿qué has aprendido de los estudios, de lo que has cursado? ¿Cómo ves ahora el mundo? Pues sinceramente, ya te digo, o sea, la carrera, aunque tenga sus carencias como cualquier otra, ¿no? La verdad que me ha hecho abrir mucho la mente en muchos aspectos y entender que el mundo no es solo esto, Ujú. que es lo que normalmente tendemos a pensar cuando estamos en nuestro país, pues que es el mundo es mi pueblo, mi ciudad y Sí. mi país como mucho, ¿sabes? Y me he empezado a dar cuenta de que el mundo está muchísimo más interrelacionado, que todo tiene que ver con todo, lo que hagan en un sitio afecta a otro y al Ujú. final todo es mucho más grande de lo que pensamos. ¿A qué trabajo se puede optar con estos estudios y por dónde te ves tirando tú más? ¿Por diplomacia, partidos políticos, inteligencia? Sí que es cierto que mi carrera la suelen confundir con relaciones internacionales. Ujú. No es lo mismo. No es lo mismo estudios internacionales que relaciones internacionales. Tal ¿Cuál es cual, la diferencia? tal cual está planteada en esta universidad. Sí. Porque en esta universidad, aunque damos política y eso, está más enfocado a empresas internacionales, estudios de mercado, todo este tipo de cosas. Ujú, Economía. Está más enfocado a eso. ujú. Y las relaciones internacionales están más enfocadas a lo que viene siendo la política, la diplomacia, aunque en nuestra carrera podemos optar a diplomacia si queremos. Ujú. ¿Vale? Lo que pasa es que la mayoría de mis compañeros han tirado por economía y por empresas. Sí. La mayoría. Yo, ¿dónde me veo? A mí siempre me ha encantado la geopolítica, la defensa, la estrategia, todo eso. Sí. Entonces, yo seguramente cabe en inteligencia, lo Muy más bien. seguro. Eso veníamos hablando en el coche y ya me ha podido dar algunas pistas. ¿Cómo es la carrera de estudios internacionales? ¿Hay mucha gente que viene como en magisterio, sin vocación, que vienen a probar, o la gente viene con una idea clara y concisa de lo que va a hacer? A ver, es que también contamos con la idea de que estudios internacionales no es una carrera que todo el mundo conozca. De hecho, a Ujú. día de hoy muchas veces mi padre me dicen, ¿qué es? ¿Estudios o relaciones? No se acuerdan de lo Sí. que es, como que no la entienden. Ujú. Sí que es cierto que hay mucha gente que vino por probar, que fue la que se acabó yendo y que no acabó la carrera como tal. Ujú. Pero yo creo que es como en todos los lados. Hay gente que tiene vocación y gente que no. Gente que la ha hecho por hacer, gente que entró por ver qué había y se acabó yendo, y gente por vocación que la acabó terminando y que ahí estamos. Ahí estáis. ¿Cuál fue el año más duro y la asignatura más difícil? Yo creo que el año más duro fue tercero. Tercero de Tercero de carrera. carrera porque nos metían asignaturas jurídicas bastante importantes. Ujú. Había algunas asignaturas jurídicas en las que el profesor no acompañaba, la verdad. Porque había algunas otras que eran un poco más complicadas como economía, pero los profesores sí que intentaban todo lo mejor para que nosotros nos entendiéramos. Desde aquí un beso a Carmen, la profesora de economía. Es una maravilla de mujer. Pero claro, por ejemplo, tuvimos una asignatura Sí. que era mediación y jurisdicción en conflictos internacionales.
que puede parecer una pasada de asignatura. Suena decir, muy bien, ¿eh? Suena muy bien, pero Sí. cuando, por ejemplo, teníamos actividades chulas Sí. de que parecerá absurdo. Nos dividía en grupos de 3. Uno tenía que vender unos azulejos en determinadas condiciones, otro las tenía que comprar en determinadas condiciones y luego había un observador que veía cómo se desarrollaba la mediación y en ese pequeño conflicto, ¿no? Para entendernos. Y se hacía un estudio y un trabajo de lo que nosotros habíamos aprendido en clase. Pero sí que es cierto que la asignatura fue muy complicada en cuanto a materia y que era una carga de trabajo bastante considerable. O sea, yo creo que fue esa la más complicada. ¿Tienes alguna anécdota de esta etapa universitaria que nos puedas contar? ¿Algo que recuerdes con cariño? A ver, todos los años han tenido cosas especiales, ¿no? Como no sé, que es cierto que a mí me tocó vivir un año y medio en pandemia un poco raro, que se complicó pues el poder tener anécdotas fuera de la universidad con tus compañeros, pero el hecho de, por ejemplo, entre clases, aunque pueda estar un poquito mal, el irse a la cafetería a tomarse un poquito más. una cervecilla, ¿no? Ahí con los amigos al solecito, tu novatada, la cervezada, la IT, todas esas cosas que parece que no, pero sí. Y también, por ejemplo, me tocó en cuarto ser la delegada y fui la que organicé la graduación. Sí. Entonces, ese momento de organizar la graduación, de que muchos compañeros se volcaran conmigo y con el subdelegado para organizar todo y que todo saliera bien. Y cuando todo salió bien, dijeron, gracias chicos, muchas gracias por la... Eso, por ejemplo, a mí me llenó mucho. Lo de la pandemia, yo siempre lo digo en todos los vídeos, yo creo que nos marcó a todos un poco más, un poco menos. ¿A ti en qué te pilló? ¿En segundo o en tercero? Me pilló en primero. En primero de carrera, ese marzo... ¿Pudiste hacer las novatadas? O... Sí, porque yo las hice nada más entrar, en septiembre, octubre creo que fueron, y yo sí que hice las novatadas. Fue mi novata. Desde entonces no puedo beber vino. Solo diré eso. Pero sí que es cierto que yo las novatadas lo disfruté muchísimo, la verdad. Se portaron muy bien, aunque acabamos todos llenos de mierda, pero se portaron muy bien los veteranos. Sí. Y nada, sí que las pude vivir y luego pues un año y pico después juntamos a los de segundo y primero en ese momento. Sí. Nosotros estábamos en tercero y hicimos las novatadas a los dos juntos porque el año anterior no se había podido hacer. De verdad. Exactamente. ¿Es cierto que has estudiado chino? ¿Tienes así estudios como... ¿Tienes la noción como para entender una conversación en chino? A ver, en mi carrera en cuartos de optativa se puede estudiar o árabe o chino o los dos. Yo cogí chino. Sí que es cierto que intenté empezar desde primero porque consideré que el chino es un idioma bastante complicado y que en un año no voy a poder aprender prácticamente nada, pero vino la pandemia y lo acabé dejando hasta que volví a retomarlo en cuarto. Sí que es cierto que es difícil en cuanto a la escritura porque no hay abecedario, o sea, tienes que aprenderte los caracteres o los dibujillos, como los llaman, de cada palabra, porque... Y de hecho cada palabra tiene un... Sí. Joder. Sí, o sea, cada palabra tiene su carácter y no es como que digas, vale, se pronuncia ma, pues la ma es una línea y la... No, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, pero luego el tema de gramática y eso es muy sencilla la gramática. O sea, no tiene género en las palabras. Eso es lo que dice mucha gente que estudia nuestro idioma, el español, que dicen, joder, pero es que el español tiene el la, le, la, los, las... Las conjugaciones de los verbos, de los tiempos verbales, eso por ejemplo en chino no existe, pero también te digo, con lo complicado que es, tenían que simplificar algo, ¿sabes? La verdad que ahora mismo, o sea, te puedo decir las cosas básicas de, hola, me llamo no sé qué, soy española y tengo no sé cuántos años, y ya, no te sé decir más. Sí que es cierto que me gustaría retomarlo en serio cuando tenga un poquito más de tiempo, porque me gustó bastante. ¿Quieres intentarlo, decir tu nombre en chino? Si no sale, lo corto y luego como si no hubiera pasado esto. Te digo mi nombre en chino, es que en clase te ponían un nombre chino, que podías elegir o que te traducieran el tuyo a como sonaría en chino, o que te dijeran uno chino. Y el mío era Xi Yue. Entonces yo decía, Wo Xi Xi Yue. Y yo tenía que decir eso en todas las clases, ¿sabes? Y lo de Wo Xi Xi Yaren, que es que soy española, por ejemplo. ¿Llegaste a interactuar alguna vez con alumnos chinos? El profesor era chino. El profesor era chino. Tanto la que nos tocó al principio como la de luego eran chinos todos. Y tuve la oportunidad de poder hacer amigos en primero cuando estaba estudiando chino, de algunos estudiantes de intercambio que vinieron chinos. Entonces, pues hacíamos intercambio porque ellos tenían que practicar el español y nosotros el chino. Entonces era gracioso, pero poco más. Sí, porque es muy complicado, muy complicado. Vale, acerca de China, precisamente. Desde aquí lo vemos como el gigante asiático que nos arrollará económica y culturalmente en los próximos años. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como el gigante que impone su ley o como una oportunidad de desarrollo y crecimiento? Yo te diría que ambas, pero
si lo consideramos un gigante que impone su ley, podemos llegar a considerar también que Estados Unidos en cierto modo impone su ley y no se nos van las manos a la cabeza cuando Estados Unidos lo hace. Sí. Entonces, sí, como lo puede llegar a hacer La Unión Europea también. cualquier potencia mundial a día de hoy, porque al final tienen ese poder para poder hacerlo. Entonces no considero que sean los únicos que estén aquí imponiendo su poder sobre todo el mundo. Pero sí que siento que se está notando una mejoría, digamos así, en cuanto a su posición a nivel mundial. Está alcanzando a Estados Unidos muy rápido, que de un momento a otro lo va a adelantar y no se va a dar ni cuenta a Estados Unidos. Entonces pienso que es una oportunidad muy buena de desarrollo en cuanto al resto de cosas, pero sí que hay que tener muchísimo cuidado, porque si aquí defendemos una serie de derechos y una serie de libertades, a la hora de establecer esas relaciones tan conjuntas con otros países hay que tener mucho cuidado, porque es a costo de qué, ¿sabes? Con respecto al resto de la política global, ¿hay algo más que nos puedas decir? ¿Hay algo que nos quieras decir actualmente de la política como está? Está el tema un poco complicado. Un tema bastante complicado en cuanto a que estamos en un proceso de conflictos muy gordo, ya sea en Gaza o en Ucrania, más los que quedan activos, que ya la gente ni se acuerda de ellos. ¿Vale? Irak, en África también hay un par. Entonces, considero que estamos en una situación internacional bastante complicada, bastante difícil, en la que el mundo más occidental está un poco con las manos atadas en la cuestión de derechos y de cosas así, que tampoco podemos llegar a irrumpir en el conflicto de Ucrania como si fuéramos aquí a salvar a todo el mundo, porque eso supondría entrar todos. Al estar la Unión Europea y la OTAN, como te comentaba antes, en el momento en el que entra uno de nosotros tenemos que entrar todos. Entonces es un poco bastante problemático, la verdad. Principal esperanza es gente como tú, gente joven que se meta en política y lo gestione, porque actualmente, ¿por quién estamos gobernados? Por gente mayor, casi senil. A ver, yo creo que sí. A ver, obviamente las generaciones van cambiando y nuestros pensamientos y las de las generaciones que van a venir posteriormente van a ser completamente diferentes al nuestro, pero sí que considero que nosotros vemos el mundo de una manera un poco bastante diferente y no tan a la antigua, como decías tú. Por ejemplo, es que contamos en Estados Unidos con Biden. Sí. ¿Vale? Que aunque Biden es lo más relajado, porque si fuera Trump decía que si él llegaba al poder, a la presidencia, resolvía el conflicto de Ucrania en 24 horas, que lo sentaba en una mesa, otro en otra y se arreglaba el problema. Yo creo que eso no es así, ¿sabes lo que te quiero decir? Y con líderes tan incendiarios como pueden ser Putin, como pueden ser Trump en esos momentos, ¿no? Que al final siempre abogan por el venga a ver qué haces tú para ver qué hago yo. Ahí donde tenemos un problema. Sí que es cierto que tampoco podemos ir de amiguis con todo el mundo, porque no todo el mundo va a venir de amiguis, ni todo el mundo es igual que nosotros, ¿sabes? Con Putin hay que tener mucho cuidado, porque ese señor está un poquito loco. Y yo me esperaría de él cualquier cosa, sinceramente, así que hay que tener mucho cuidado. Con respecto a Trump, todo apunta a que va a salir reelegido. Están haciendo todo lo habido y por haber para impedir que se presente. Escúchame, tiene ese señor como 70 cargos criminales y judiciales abiertos y a él se la pela, él sigue gastando en promoción de campaña y tal, y todo apunta a que va a salir reelegido. Están, ya te digo, haciendo todo lo posible para que no se presente. De hecho, cuando se presentó, de hecho, ni siquiera muchos candidatos ni su partido lo respaldaba. O sea, ganó las elecciones sin que su partido republicano lo respaldara totalmente. Entonces, ¿es posible? Si no consiguen impedir que se presente, que pueda presentarse de forma legal, lo va a hacer. Y lo más probable es que gane, porque Biden tampoco ha hecho nada como para distanciarse tanto de Trump y poder hacer una imagen completamente diferente. Sí que es cierto que, por ejemplo, en ese aspecto considero que Clinton, Hillary Clinton, no me acuerdo el nombre, me salía el de su marido, que Hillary Clinton hubiera hecho un papel totalmente diferente. Lo que pasa es que hizo una buena campaña en contra de Trump y se la cargó. Pues decía mi padre que él veía como favorito a la mujer de Obama, a Michelle Obama. Hombre, escúchame, yo te puedo asegurar que si la mujer de Obama quisiera presentarse a presidenta, esa mujer gana. Porque es una... Por ejemplo, cuando estuvo Melania Trump, la gente no la tragaba. Que no sé qué, que no sé cuánto, torturan problemas, ay, mira que ha llevado, mira qué tacones, mira que no sé qué. En cambio, con Michelle Obama era totalmente diferente. Era una mujer que tú la veías y decías,
mira qué primera dama de Estados Unidos, ¿sabes? Y eso se nota mucho, ¿sabes? Y además era muy diferente a las anteriores primeras damas que había habido. Era más natural, ¿verdad? Era más natural, más participativa, más real, no el ir de acompañante a su marido presidente de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces eso también se notó mucho. Sí. ¿No te importa? Y podemos tomarnos un momento más para hablar de Estados Unidos. Tiene mucha incidencia la aparición de nuevos ricos como Elon Musk. Gente que aparece y tambalea un poco la política. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tu pensamiento es la política y los que estudian política deberían dedicarse a esto? Que aparezca un externo con mucho dinero, como Trump. Que ese no era político, él era millonario antes que político. Es que el problema es que la política en Estados Unidos no funciona como la tenemos entendida en España, por lo menos. Allí funciona, es una carrera de fondo muy larga, a no ser de que seas una persona ya consolidada, conocida, ¿sabes? Si no, es una carrera de fondo muy larga, para la cual necesitas mucho dinero. Eso no es como las campañas en España, que van de determinada manera financiadas. Allí tú tienes que contar con gente rica, gente poderosa, que apoye por ti y por tu proyecto y que luego tú eso se lo devuelvas de alguna forma y que ponga la pasta. Si no hay pasta, no vas a ningún lado, porque hacer una campaña en Estados Unidos es muy caro. Ya sea senador, ya sea congresista, ya sea lo que sea. Es mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde entra personas como Trump y como Elon Musk, que tienen dinero. Son personas... Elon Musk ha hecho una empresa de cohetes. ¿No ha sido el que se ha hecho SpaceX, SpaceX. Y se ha comprado Twitter. De lo que tú sabes, tiene Twitter, Tesla y SpaceX. Sí, y SpaceX. Pero tiene otras muy interesantes como The Boring Company, que él piensa... Es que también tiene un poco ideas de villano de película, pero él piensa que las carreteras separan a las personas y separan el medio ambiente. Entonces su idea es hacer carreteras subterráneas y con eso evitar atascos. Colonizar Marte. No sé cómo se llama la empresa, pero su pensamiento es bombardear los polos de Marte para que Marte sea habitable. O sea, tiene ideas muy locas. Tiene un poco de ideas de bombero retirado, también te digo, ¿eh? O sea, las cosas como son. Pero Está muy loco. un bombero retirado con mucho dinero es peligroso. Pero es que tú piensas que la gente con dinero no piensa las cosas que pensamos nosotros ni tiene las preocupaciones que tenemos nosotros. Claro, Entonces, yo me puedo permitirse tirar el dinero en, si quiere, intentar llegar a bombardear los polos de Marte. O sea, nos va a dar igual. Pero sí que es cierto que de toda la vida el dinero ha sido una cosa muy importante, porque digamos que no. Entonces, si tú tienes dinero, puedes llegar a muchos sitios, la verdad. Desgraciadamente. Y con respecto a España, ¿cómo ves a España en los próximos años? ¿Es un futuro brillante, oscuro? ¿Cómo lo ves? A ver, yo es que aunque haya estudiado política y eso, ya estoy haciendo un máster en comunicación política, yo la política nacional de España nunca me ha gustado y no creo que me guste nunca, porque yo que he visto varios modelos, que he visto la política de Estados Unidos, la política de Reino Unido, la política de Francia, de Alemania y tal, considero que nuestra política tal cual está planteada, metiendo a todos en el mismo saco, o sea, no saco a ninguno, ni a ningún partido, ni a ninguna persona. Considero que es más el show y el poder que el hecho de realmente gobernar y hacer cosas. Claro, que les pasa a todos. O sea, quiero decir, es que no se salva ni uno. Y quien diga que se salva uno, miente, porque es que no es así, porque la política en España a día de hoy funciona de esa forma. También es que las nuevas tecnologías pues han hecho que eso sea de esa forma, ¿sabes? Pero claro, es que no sabría yo de qué decirte, porque a día de hoy podemos considerar, ¿no? Que bueno, que vale, que bien, que hay algunas cosas que están bien, pero a lo mejor hay otras cosas que están muy mal. A mí me parece que la política actual española está un poco desfasada. Está muy mal. Caspea un poco y yo creo que la imagen que tenemos en general, como conjunto de los políticos, es mala. Muy mala de todos, sí. ¿Cuál te parecería el sistema político el que más se le acercaría a algo bueno, a la perfección? ¿El alemán, el japonés? Es que aquí entra en un problema, porque a lo mejor el sistema alemán es perfecto en Alemania, tú quieres implementar el sistema alemán aquí y es una mierda. Entonces, al final, no solo importa el sistema, sino importa la cultura, dónde lo implementas, cómo lo adaptas. Entonces, no sabría yo decirte si imponer otro modelo sería lo mejor para mejorar todo esto. A mí me da mucha pena por jóvenes como nosotros que se tienen que ir a Alemania, a Reino Unido. Yo no sé cómo ves tú eso, lo de salir de tu zona de confort, de lo que es España, para buscarte la vida. Sí que es cierto que te abre muchas puertas, pero hay mucha gente que se ha encontrado en la situación de irse a Australia, a vivir el sueño australiano, que dice, te lo venden muy bien, o a Londres, y después de 2 años trabajando como fregaplatos, decir,
Creo que no he avanzado tanto como esperaba. ¿Tú eso cómo lo ves, lo de la gente que se va a otros países? A ver, es que aquí considero que hay dos tipos de salidas de España, ¿no? Sí, O considero yo que hay dos tipos de salida de España. La primera está el chaval que decide que aquí no va a encontrar nada, que quiere ver el mundo y se da cuenta de que pues yendo a Australia puede sí, aprender inglés y a la vez que aprende inglés pues trabajar, ganar experiencia de ciertas cosas que a lo mejor, obviamente ese chaval que se suele ir por lo norma general no ha estudiado en universidad, ujú, no es como que se vaya a buscar de su trabajo a otro país, sí, sino que se va a buscar su vida en sí, otro sitio. Entonces, en ese caso, también Australia, que es un poco complicado, que es caro, Australia no es nada es muy barato para caro, sí. vivir, es bastante caro. Como experiencia, yo la recomiendo, si puedes hacerlo, yo la recomiendo. Yo la recomiendo muchísimo el salir fuera, el vivir fuera, el aprender de otras culturas, porque eso al final te va a nada más que añadir cosas buenas a tu persona y a ti mismo, ¿sabes? Sí. Aunque puedas tener problemas. Pero luego está la gente, jóvenes que han terminado su carrera, su máster, 2 máster, 3 máster, los que sean, y no encuentran trabajo aquí. Entonces, Ujú. son esa gente a la que se tiene que ir fuera a buscar trabajo, esa gente sí que se va a buscar Trabajo de lo suyo. trabajo de sus cosas. No es como que se vayan a otro sitio porque no les gusta estar aquí como tal. ¿Vale? Repito, es mi opinión de las dos salidas que considero que hay de España de lo que vienen siendo jóvenes que queremos buscarnos la vida fuera. En ese caso, sí que siento, por ejemplo, en Alemania, los ingenieros lo tienen muy fácil, porque en Alemania están pidiendo ingenieros por un tubo. Alemania pide conductores, ingenieros, Conductores, ingenieros, enfermeros. Sí. enfermeros. En Noruega, por ejemplo, y en Reino Unido estuvieron pidiendo también muchos Y yo enfermeros. me pregunto, ¿la gente alemana que estudia? ¿No estudia enfermería allá en Alemania? ¿O no hay conductores? ¿O no hay gente que estudie allí? ¿O qué? Es que en Alemania me contaron que el sistema educativo es totalmente diferente. Como que ya en el instituto como tal Sí. te diferencian como, o sea, en la ESO, según Sí. lo que yo entendí, como que en la ESO suya ya te van diferenciando por familias profesionales de lo que tú quieres hacer. Y es como que vas estudiando durante la ESO como un grado medio o un FP de algo en específico. Ujú. Ya se van dividiendo en salidas profesionales. Entonces es una educación completamente diferente a la nuestra. Entonces, si a lo mejor han hecho su FP de electricista o su FP de cocinero o su FP de vete tú a saber qué, que ojo, que necesitamos carpinteros, necesitamos electricistas, necesitamos de todo. Sí. O sea, tiene que haber de todo. Pues esa gente a lo mejor ya no avanza tanto a la enseñanza universitaria, a esos niveles que luego piden o que exigen, ¿sabes? Al final es todo, depende de ver la cultura y de ver todo Y el entiendo sistema. también que es más fácil importar el talento, coger a gente formada de España ya formada Que tener que que... formarla. Claro. Pero eso es una cosa que está perdiendo España, porque Claro. estamos formando a gente muy buena en muchas cosas, que al no tener oportunidades aquí, pues tiene que desgraciadamente irse fuera. ¿Nos puedes hablar de algunas iniciativas que has llevado a cabo no sé cómo expresarlo, con la Unión Europea, con el... Es que tú y yo nos conocemos, entonces tú más o menos Sí. sabes. ¿Nos podrías hablar, yo voy a hacer la pregunta tal cual, ¿nos podrías hablar de algunas iniciativas o proyectos que has llevado a cabo en estudios internacionales? Vale, pues a ver, la carrera como tal estuve en como una hora extraescolar, digamos, de debate. Sí. Hice algunas simulaciones de debates, de mundos alternativos y tal, que eso está muy interesante. Sí. Pero luego como tal, lo que he hecho ha sido fuera, porque a raíz de estar en la carrera en la que estoy, descubrí Equipo Europa, ¿vale? Que es una asociación de jóvenes a nivel nacional, y ahora mismo contamos con 2000 y pico socios, creo, no, éramos más. Han entrado mucha gente, sí, porque a raíz del proyecto que hemos hecho ahora ha entrado mucha gente, ahora te cuento. Y ahí teníamos al principio 2 proyectos, que era el de un árbol por Europa, que era el conseguir que ciudades y pueblos pues plantaran un árbol como con su compromiso con Europa y el medio ambiente y que siguieran una serie de puntos que les dábamos. Aquí en Toledo se puso una ahí en la plaza del... Un día estaba yo de camarero y de repente veo a Lucía que está ya con el traje puesto y todo y una gente que estaba poniendo una placa, un árbol y digo, ¿qué está pasando? Y Claro. estaba ella con esa iniciativa precisamente. Claro, es una placa, un árbol que se planta simbólicamente con una placa. Bueno, se hizo un árbol, pero ahí se puede plantar más de uno, ¿sabes? Sí, sí. Y se pone una placa como para marcar el compromiso que tiene la ciudad con este proyecto y con nosotros y con el Parlamento Europeo de pues seguir con esta iniciativa verde. Luego tenemos otro que es el que a mí me enamora y me apasiona, que se llama Europa en el Aula, que es a través de la cual voluntarios vamos a dar charlas tanto a instituto, bachillerato y grados medios de superiores sobre qué es la Unión Europea, porque tú a día de hoy a un joven le preguntas y no sabe decirte qué es, cómo funciona,
para qué vale y qué nos da a nosotros en nuestro día a día, que hay muchas oportunidades que desconocemos, tanto profesionales como de formación, como de cualquier cosa. Ese proyecto a mí es un proyecto que me encanta. Me he ido a Talavera de la Reina, me he ido a Ciudad Real, a Tomelloso. Por aquí por Toledo están un montón de institutos dando charlas. Sí. Y a raíz de ese surgió el proyecto que hemos llevado este año a nivel nacional, que son unas Olimpiadas de la Unión Europea. Se hizo la fase nacional, la fase regional en Castilla-La Mancha el 1 de marzo, que yo fui la encargada de organizarlas porque yo soy la delegada de formación de Castilla-La Mancha y era lo que me tocaba. Se desarrolló la fase y este fin de semana pasado, el 20, fue la nacional en Salamanca. Y ahí salimos en las noticias, en la 1, en todos lados, ahí estuvo bastante bien. ¿Ahora qué haces? ¿Estudias, trabajas? Y la pregunta es, ¿dónde te ves en los próximos 5 años? Vale, a día de hoy estoy estudiando un máster en la Complutense de Comunicación Política. Trabajar no trabajo, pero sí que es cierto que he tenido la oportunidad de ser concejala de mi pueblo a día de hoy. O sea, por lo que me ha contado, curra más que mucha gente que conozco que tiene de trabajo, o sea que no para. Entonces estoy viendo un poco lo que es la política local. Obviamente no cobro nada por ser concejala, o sea, yo no cobro nada más allá de los plenos que son una vez cada 3 meses y es un dinero que no va a sacar de pobre, o sea, quiero decirte, no gano nada. Luego doy clases particulares de inglés. Y por último, ¿dónde me veo en 5 años? A ver, yo es que, como te estaba contando antes, he tenido un cambio así muy radical en mi vida. Drástico. Sí, yo desde que empecé la carrera y tal me di cuenta de que me gustaba pues la geopolítica, la defensa, la seguridad, todo este tipo de cosas. Y yo quería meterme al ejército. Tercero ya entré con la idea esa de meterme al ejército. Pero me decía la gente, tú vas a contar eso, tú sabes lo duro que es, no sé qué, no sé cuántas. Y por hacer caso a la gente dije, bueno, voy a ver qué hay de esto fuera, para civiles. Sí. Y me di cuenta de que lo que hay para civiles no es lo que yo espero sacar de esos estudios. Sí. Porque si no conoces el ejército, difícilmente vas a poder entender toda la magnitud de todo eso. Y ya pues este año, cuando me di cuenta de que estaba estudiando una cosa a lo que no me quería dedicar, o sea, me gusta, es interesante, pero no es a lo que yo me aspiro a dedicar, dije, se acabó. Digo, yo toda la vida he querido hacer esto, voy a hacerlo. Me da igual lo que me diga la gente. He empezado, ya te digo, a entrenar, estoy a full con los estudios y con la oposición para entrar y espero en un par de años estar dentro. Guay. O sea que tu futuro tú lo ves dentro del ejército. Sí, inteligencia. Es lo que más me llama dentro de todo a lo que yo puedo aspirar. O sea, es como que no te han dicho esa frase nunca de si escoges un trabajo que te gusta, no vas a tener que trabajar en tu vida. Claro. Pues es el único sitio en el que yo me veo, en el que sé que voy a ser, obviamente ningún trabajo perfecto, ¿sabes? Pero sé que voy a estar ahí, voy a estar haciendo lo que a mí me gusta y que no voy a tener ningún problema. Pues animo con las físicas, que son muy... En ello estoy. La de correr es donde se cargan a todo el mundo. Sí. Así que nada, chicos y chicas, esta ha sido la entrevista de hoy con Lucía Encinas. Muchas gracias por sacar un ratito para nosotros, para hablar. Y nada, muchas gracias por enseñarme esto. Nunca había estado aquí dentro y me parece fabuloso. Encima hemos tenido mala suerte para aparcar, pero mucha suerte con el escenario. La verdad es que yo ahora que estoy en la Complutense en Madrid, yo me doy cuenta de la suerte que tenía después de haber estudiado aquí, salir de clase y estar aquí en este patio y no estar ahí en la Complutense, que es todo un muro de hormigón gris, muy feo, ¿sabes? Entonces, y encima sales de aquí y te vas a tu casa que te pilla 15 minutos. A 15 minutos y no tengo que cogerme un AVE, un metro, una cercanía, ¿sabes? Pero bueno. Así que nada, los de Toledo somos muy afortunados. Sí. Chicos y chicas, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.